que puede ser cíclica o no cíclica. Después vimos la fase independiente, en el cual a partir de dióxido de carbono atmosférico, la célula tiene la capacidad de fijarlas por acción de Rubisco y en el ciclo de Calvin-Svensson producir una triosa fosfato. A partir de esta triosa fosfato se pueden derivar todos los compuestos orgánicos que tienen el vegetal, o sea, la síntesis de hidratos de carbono como sacarosa, almidón y celulosa, la síntesis de ácido de lípidos y la síntesis de proteínas. Ahora vamos a desarrollar en una parte de la clase el proceso de fotorrespiración y la planta de carbono 3 y la planta de carbono 4. Bien. La Rubisco, como ya les dije antes, su nombre es ribulosa 1,5 bifosfato, carboxilasa y oxigenasa. O sea, nosotros vimos su función carboxilasa. O sea, cuando tiene la capacidad de fijar dióxido de carbono y producir dos moléculas de 3-fosfoglicerato, que son metabolitos intermediarios del ciclo de Calvin-Svensson. ¿Estamos de acuerdo? Pero en menor medida, la Rubisco también tiene capacidad de fijar oxígeno. Digo en menor medida porque la Rubisco tiene un km mucho más pequeño para el dióxido de carbono que para el oxígeno. Si tiene un km menor para el dióxido de carbono con respecto al oxígeno, significa ¿qué cosa? Que va a captar ¿qué? Con mayor afinidad. Más el dióxido de carbono. Pero ciertas moléculas de oxígeno captan. Esto se puede decir que cada 3-4 moléculas de dióxido de carbono puede captar una molécula de oxígeno. Esto dependiendo de muchas cosas. Una es de las tensiones de dióxido de carbono que haya en el medio ambiente. Si hay mayor tensión de dióxido de carbono va a tener mayor tendencia, pero si los niveles de dióxido de carbono en el medio ambiente disminuyen, puede llegar a captar mayor concentración de oxígeno. Y otra cosa es la temperatura. ¿Por qué? Porque la disolución del dióxido de carbono depende del proceso térmico. Y a altas temperaturas la disolución del dióxido de carbono es menor. Y por lo tanto, cuando las temperaturas son elevadas, hay mayor tendencia a captar oxígeno que cuando las temperaturas son bajas. En este caso, la Rubisco, en vez de trabajar como carboxilasa, como sería en este caso, carboxilasa, lo que hace la Rubisco es hacer la ribulosa 1,5 bifosfato más oxígeno. La Rubisco que la estamos usando, está bien, pero de otro color para diferenciar. La ribulosa 1,5 bifosfato más oxígeno por la misma enzima, la Rubisco, pero que trabaja como oxigenasa. Acá tenemos 5 carbonos. Me va a poder producir una molécula de 3-fosfoglicerato y una molécula de 2-fosfogluconato. En esta reacción, cuando trabaja como oxigenasa, una molécula de 3-fosfoglicerato y una molécula de 2-fosfogluconato. El 3-fosfoglicerato, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Y el 2-fosfogluconato, 2 carbonos. Cosa que es lógico porque acá yo tengo 5, pero acá tengo oxígeno. No tengo carbono adicional, la diferencia de aquí. Por lo tanto, cuando la planta capta oxígeno, produce una sola molécula de 3-fosfoglicerato. O sea que voy a tener más o menos metabolitos que ingresen al ciclo de Calvin-Svensson. Menos. Entonces, el proceso va a ser menos eficiente en el proceso de fotorrespiración.
¿Y por qué se llama respiración? Bueno, cuando la ribolosa 1,5-bifosfato trabaja como oxigenasa, la rubisco, capta la rubisco, y trabaja como oxigenasa, la ribolosa 1,5-bifosfato capta oxígeno, produce ácido glicólico o 2-fosfo-gliconato, no, gli. Me equivoqué. Glicolato, va a ser el glicólico. Dos fosfoglicolato. Cuando produce ácido glicólico en forma de 2-fosfoglicolato y 3-fosfoglicerato, este 3-fosfoglicerato va en el ciclo de Calvin-Benson. ¿Estamos de acuerdo? Y este ácido glicólico es exportado por fuera del cloroplasto, lo toma el peroxisoma o glioxisoma, también se llaman los vegetales. El ácido glicólico es transformado en glicina con producción de peróxido de hidrógeno. Y la glicina pasa a la mitocondria y a través de las dos moléculas de glicina, o sea que esto pasa una vez, una glicina, otra vez, dos glicinas, produce serina, que es de 3 carbonos, y libera dióxido de carbono. Entonces, cuando los investigadores analizaron el proceso, vieron que la célula, la hoja, consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Entonces parece una respiración. Pero estamos de día, en presencia de luz, no es de noche. Por eso lo llamaron fotorrespiración el proceso. No es que está respirando, no está pasando la cadena respiratoria. Pero el proceso lo llamamos fotorrespiración porque vieron que en presencia de luz consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Hay un mecanismo de salvataje donde esta serina puede ser reutilizada y convertida en 3-fosfoglicerato. Por varias reacciones, esta serina puede ser reconvertida en 3-fosfoglicerato y ser reutilizada, en un camino de salvataje. Pero el proceso es menos eficiente. Vamos a hacer los cálculos. A ver, si yo tengo... vamos a hacer cuando el rubisco trabaja como carboxilasa. ¿Estamos de acuerdo? Produce, en una vez que haga la actividad, produce 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez más, produce otras, me faltarían 2 dedos. ¿Está bien? Produciría 6. 2 veces 6. 4 moléculas. Cuando hago como oxigenasa, me produciría 3 y 2. Y otra vez 3 y 2. ¿De acuerdo? Si hago el salvataje, fíjense que de las 2 glicinas produzco una serina. Y este se convierte en 3-fosfoglicerato. ¿Ven que el proceso es menos eficiente? Tengo menos 3-fosfoglicerato para entrar al ciclo de Calvin-Benson, por más que existe el mecanismo de salvataje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso de fotorrespiración es menos eficiente que el proceso de fotosíntesis. Y esto lo va alternando la planta. Les dije, generalmente en condiciones normales capta 3-4 dióxido de carbono por cada oxígeno. Pero en condiciones particulares, como por ejemplo el aumento de la temperatura o las bajas concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, pueden implicar a que el proceso de fotorrespiración tome mayor importancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, las plantas producen de día fotosíntesis,
utilizando el dióxido de carbono y liberando oxígeno. Pero parte del proceso es también el proceso de fotorrespiración, donde el oxígeno es consumido y liberado dióxido de carbono. En una palabra, las plantas de día, fotosintetizan y fotorrespiran como procesos metabólicos. Y de noche respiran. ¿Se entendió? Las plantas de día fotosintetizan y fotorrespiran como procesos metabólicos. Y de noche respiran. ¿Quedó claro? No, yo tampoco. Sí. No podemos preguntar. ¿Cómo? No. ¿Te acuerdas que yo insistí muchas veces diciendo que la fase fotoindependiente significa que no depende de la luz, pero no que no es que sea de noche, por eso es foto, ¿está bien? Foto independiente, no depende de la luz, pero es una parte constitutiva de la fotosíntesis, y la fotosíntesis es de día, no se confundan, yo sé que las palabras pueden confundir, especialmente etapa oscura es peor todavía, ¿está bien? Pero la etapa fotoindependiente como la dependiente es de la fotosíntesis y es de día. Y la fotorrespiración también es de día. Foto, luz. La respiración es únicamente de noche. ¿Está? No te confundas. Mirá que es muy común que se roba. Bien. Nos queda finalmente las plantas de carbono 3 y las plantas de carbono 4. Todo lo que les expliqué hasta ahora del sistema de fotorrespiración, de fotosíntesis, fotorrespiración y respiración son para las plantas de carbono 3. Que son en general plantas de clima templado, No está 3. con temperaturas que oscilan entre medias, ¿no? Porque obviamente que hay variaciones, entre 15 y 20 grados. Pero fíjense que las plantas tropicales, si yo llevo esta planta de clima templados al trópico, que hay alta temperatura, ¿qué va a pasar con lo que vimos recién? Fuerte, escucha. Bien, van a fotorrespirar y su proceso sería poco eficiente. A temperaturas ya de 30 a 40 grados, los procesos fotorrespiración empiezan a ser importantes y sería entonces muy ineficiente para estas plantas. Pero entonces, ¿cómo puede ser que vivan plantas tropicales? Y sin embargo, yo voy a una selva que son enormes y crecen muchísimo. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Esas plantas, las plantas de carbono 4, las plantas tropicales de altas temperaturas son plantas de carbono 4, que tienen una particularidad que ahora vamos a ver. Entonces, las plantas de clima templado en general son las plantas de carbono 3, y las de clima tropical más cálido, se conoce como plantas de carbono 4. Y ahora vamos a ver que esto de 3 y 4. Las plantas de carbono 3 se llaman de carbono 3 porque el producto de la fijación del dióxido de carbono es un compuesto de 3 carbonos, es el 3-fosfoglicerato. ¿Estamos de acuerdo? La planta de carbono 3 es porque el producto de fijación del dióxido de carbono es un compuesto de 3 átomos de carbono, el 3-fosfoglicerato. Y las plantas de carbono 3, fíjense que tienen un desarrollo importante de las células del mesófilo. Estas son las
Estas serían las células superficiales, como si fuera nuestra epidermis, ¿no es cierto? De las plantas. Y después tenés las células del mesófilo, los estomas, que son por donde entra el intercambio de gases, se abren o se cierran para que entre los gases, y lo que se llaman haz de la vaina, que son las células que recubren, son los tejidos de conducción, como si fuera entre comillas nuestro endotelio, donde está el fluema y el xilema, donde corre la sangre. ¿Se entiende? De nuevo, el paso de botánica. Las hojas tienen las células superficiales, que sería algo similar a nuestra epidermis, las células del mesófilo y las células estas que son del haz de la vaina, que son los tejidos de conducción. Como ven, en las plantas de carbono 3, los cloroplastos se encuentran en las células del mesófilo y no en las células del haz de la vaina, que son de conducción. Los cloroplastos, ven acá, verdecitos, están en las células del mesófilo y no en las células de conducción. Y donde hay más lagunas, hay espacios donde entra el aire y por lo tanto los gases, oxígeno y dióxido de carbono. Y según la tensión, estas células captarán dióxido de carbono u oxígeno, según la tensión de esos gases y la temperatura. Las plantas de carbono 4 son las plantas tropicales y se llaman de carbono 4 porque el producto de fijación del dióxido de carbono es una molécula de 4 átomos de carbono, que es el oxaloacetato. Ahora lo vamos a ver. El producto de fijación del dióxido de carbono no da 3-fosfoglicerato, sino oxaloacetato. Y el oxaloacetato es una molécula de 4 átomos de carbono. 4. Por eso se llama planta de carbono 4. En este tipo de hojas, las células del mesófilo están más empalizadas, están más compactas uno con otro y no dejan tanto el espacio de lagunas de aire. Y las células de conducción, fíjense, de las de la vaina, son más desarrolladas con respecto a las del carbono 3 y se ve que también poseen cloroplastos. Ven la presencia de cloroplastos en las células. Como lo vimos. Ven acá dice, noten los cloroplastos. Sí. ¿Me siguieron? Bien. Acá tenemos una planta tropical con el maíz. Y acá se ve la arquitectura, ¿no? Acá está el estoma, donde entra el oxígeno, la célula del mesófilo, que representa esta, y esto es la célula de la vaina. ¿Ven? Célula del mesófilo, célula de la vaina. Lo tienen en los esquemas, ¿está bien? Lo pueden seguir a partir de ahí todo esto. Cualquier duda, igual lo vemos y pueden copiar, igual que No está todo. Entonces, el dióxido de carbono es fijado en el fosfonorpiruvato a oxaloacetato por acción de la fosfonorpiruvato carboxilasa. Fosfonorpiruvato carboxilasa. Fíjense, el fosfonorpiruvato, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 3. Más un dióxido de carbono, ¿qué produce? Uno de 4. 4. Bien. El oxaloacetato, por acción de la malato deshidrogenasa, como ustedes ya conocen, en el cloroplasto, que es disponibilidad en al pH, se va a producir ácido málico o malato. Va a producir malato. El malato pasa desde las células del mesófilo a las células de la vaina. Y este malato en el cloroplasto de las células de la vaina, por acción de la enzima málica,
libera NADPH, dióxido de carbono y piruvato. ¿Recuerdan la enzima málica que la vieron en la lanzadera del citrato? Entonces, libera piruvato, dióxido de carbono y NADPH. Este NADPH va a ir al ciclo de cambio inverso. Y el dióxido de carbono va a ser captado por la rubisco para producir 3-fosfoglicerato, bueno, y ahí producir síntesis de hidrato de carbono. El ácido pirúvico va a volver a las células del mesófilo, y por acción de la piruvato difosfoquinasa, con gasto de energía, regenera el fosfonolpiruvato. Por acción de la piruvato difosfoquinasa, regenero el fosfonolpiruvato. No sé qué tiene. No, porque usted tiene la vía vieja, la nueva dice malazo. Sí. No, dice malato. La nueva dice eso. Si ustedes no la consiguieron, pero seguro que en el 2015 ya trabajamos, ya del año pasado tenían para la última hoja. La página web es esa. Si compraron en otro lado. En el C. La nueva. Yo lo imprimí. ¿Cuándo bajaste? Qué raro. ¿Vos tienen malato? Sí. Bueno, el mecanismo del aspartato es otro. El mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que el mecanismo del aspartato funciona con la mitocondria aquí, no con los cloroplastos. Y es una... o sea, el mecanismo del aspartato está trabajando en la mitocondria y es un mecanismo alternativo. Pero en las plantas forrajeras que tenemos nosotros, este es el mecanismo más común, con intervención de los cloroplastos. Pero el objetivo es lo mismo. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense que como el dióxido de carbono es convertido en oxalacetato y llevado a tejidos profundos de la célula, esta rubisco no tiene oxígeno que le compita, porque está en tejidos profundos de la célula, no en tejidos superficiales. En la planta de carbono 4, ni bien abre el estoma, entra el dióxido de carbono y el oxígeno. Por más que abre el estoma y entra oxígeno, el oxígeno queda aquí. Pero acá lo que hace esta planta es llevar al oxalacetato a tejidos profundos y acá esta rubisco no tiene competencia del oxígeno. ¿Se entiende? Por lo tanto, las plantas de carbono 4 tienen mínima fotorrespiración. Tienen mínima fotorrespiración. Por eso las plantas tropicales tienen mínima fotorrespiración. ¿Se entiende? Y si tienen mínima respiración, su eficiencia fotosintética con respecto a las plantas tropicales, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Mayor. Por eso las plantas tropicales crecen a mucha mayor velocidad que las plantas de climas templados, porque tienen mínimo fotorrespiración. ¿Se entendió o tengo que repetir? No sé. Bien, Dice como... No. ¿Sí? ¿Vos? ¿Decís así? ¿Qué? ¿Qué es lo que no? Decime, porque para eso estoy. No se tienen que ir con dudas. Vamos a ver. La planta de carbono 3 tiene la fotosíntesis, mirá, acá, ¿ves? En estas células.
Ni bien abre el estómago, acá está, puede entrar el aire con dióxido de carbono y con oxígeno. ¿Entendés? Acá entran los dos gases, están en más. Y puede trabajar como carboxilasa u oxigenasa, dependiendo de la tensión de dióxido de carbono y de la temperatura. Cuando trabaja como carboxilasa, me da 2 moléculas para entrar al ciclo de Calvin-Benson. Pero cuando trabaja como oxigenasa, me da una sola molécula. Por lo tanto, tiene una eficiencia fotosintética menor, porque tengo menos metabolito para el ciclo. ¿Eso está bien? La planta de carbono 4, fíjate que el estómago está acá, pero los cloroplastos que producen el proceso, que tienen el ciclo de Calvin-Benson, están acá, no acá afuera. Están acá. ¿Estamos de acuerdo? Los cloroplastos con ciclo de Calvin-Benson están acá. Por lo tanto, por más que acá entre el aire, el oxígeno le es dificultoso llegar acá. Y esta célula del mesófilo va a captar el dióxido de carbono y lo va a triar acá adentro. ¿Lo entendés? Entonces, este cloroplasto va a estar expuesto a mucha mayor concentración de dióxido de carbono que de oxígeno comparado con este cloroplasto. ¿Ahora sí todos? ¿Sí? ¿Cómo hace a llevar este dióxido de carbono hasta acá adentro? Fijándolo al fosfonolpiruvato y produciendo oxaloacetato que lo transfiere a las células de la vaina. Acá está el ciclo de Calvin-Benson, acá no. Los cloroplastos de acá tienen función principalmente de la fase fotoindependiente, de usar NADPH. Pero el NADPH, en este caso, no para el ciclo de Calvin-Benson, sino para reducir el oxaloacetato o malato. Y acá pasa, y acá, esta función es la del ciclo de Calvin-Benson, la cisterna, ¿está bien? Y no tienen tanto desarrollo de la etapa lumínica, porque en realidad el NADPH lo producen no por la cadena de transporte electrónico, sino por la acción de la enzima málica. ¿Entiende? Entonces, estas plantas de carbono 4, al tener muy poca actividad de fotorrespiración, son netamente fotosintéticas y más eficientes. ¿Se entendió? Fíjense, este es un señor en un trigal y este es un señor en un maizal, es lo que empezamos la clase. Fíjense la altura que tarda el trigo en crecer en 2 meses. Fíjense la altura que toma el maíz en 2 meses. ¿Está bien? Las plantas de carbono 3 tienen menor eficiencia fotosintética, las plantas de carbono 4 tienen mayor eficiencia fotosintética. Las plantas de carbono 3 tienen menor costo energético. La de carbono 4 tiene mayor costo energético porque fíjense que hay que convertir al piruvato en fosfonolpiruvato. Y habíamos visto, recuerdan que las plantas de carbono 3 necesitábamos 3 ATP por cada 2 NADPH, ¿recuerdan? Sí. Las plantas de carbono 4 necesitan 5 ATP por cada 2 NADPH. Y finalmente tienen menor tasa de crecimiento versus las plantas de carbono 4 que tienen mayor tasa de crecimiento. Entonces la carbono 3 está menor. Acá, carbono 3 ATP por 2 NADPH. Plantas de carbono 3, veterinarios, plantas forrajeras, plantas que consumen los animales,
trigo, avena, cebada, centeno. ¿Está bien? Y otras más, girasol, soja. A ver si me olvido de otras que no sean forrajeras. Soja, girasol, arroz, lino, papa. ¿Está bien? Plantas de carbono 4. Son plantas más tropicales. Sorgo, sorgo forrajero y todos los otros sorbos. Maíz. Caña de azúcar. ¿No es cierto? Plantas de carbono 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Plantas carbonáceas o metabolismo campos. Esto no es tema de la cursada. Y es solo para que lo entiendan, porque no es una planta forrajera, imagínense que hay comercio. Fue interesante. Pero, como está en los libros y el producto de fijación del dióxido de carbono es el oxalacetato, o sea, fija el número de carbono 4, los chicos que no vienen al teórico o que no lo entienden bien, lo leen y dicen que estas son las plantas de carbono 4. Y trabajan con esto. Y esto es un grave error, porque estos son cactus. ¿Estamos de acuerdo? No son plantas forrajeras. Y no es un recurso forrajero para los animales. Lo que sucede es lo siguiente. Solo para que lo entiendan, o sea, que no necesitan copiarlo, nadie se lo va a tomar, pero es para que no se mezclen. Porque cuando agarran los libros para estudiar final y lean fotosíntesis y por ahí lo vean mezclado, para eso la leí, porque la gente siente que, ¿cuáles son las plantas de carbono 4? Las áridas, te dicen, las cosas. Entonces ya, claro, van a base agrícola, lo que fuere, con un concepto erróneo. No quiero que se equivoquen. Las plantas de carbono, las plantas grasuláceas, que tienen metabolismo CAM, que es metabolismo ácido de las grasuláceas, por eso es CAM, la sigla inglesa. Grasulácea, acid metabolismo ácido de las grasuláceas. Y lo que pasa es lo siguiente, es muy fácil para entenderlo, pero que no se confunda, porque en los libros están mezclados con las plantas de carbono 4 y se equivocan. Las plantas de carbono 4, los cactus están en zona área de mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? Si para fotosintetizar de día abren los estomas, se deshidratan porque sale el agua. Pero si cierran los estomas, no entran los gases y no fotosintetizan. ¿Está bien? Ese es el concepto. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? De noche, vieron que las temperaturas en el desierto son muy extremas. De noche, ¿cómo es? Muy frío. Entonces, si hay mucho frío, ¿hay alta evaporación? No. Entonces, ¿qué hacen? De noche, abren los estomas. Entonces, en la oscuridad de noche, asimilación del dióxido de carbono atmosférico a través de los estomas. Las células epidérmicas están acá, se abren, los estomas ambientes permiten la entrada de dióxido de carbono y obviamente pérdida de agua, pero es mínima, porque no hace calor. Entonces, toma el dióxido de carbono, lo fija por la fosfonolpiroto carboxilasa, ven que fija con una del carbono 4. Produce oxaloacetato, pero estamos en la célula del mesófilo. Y el oxaloacetato, luego transformando en malato, lo guarda en una vacuola, que la bombea con protones. Ácido málico, es ácido. Entonces la planta de noche sintetiza malato, ácido málico, y la guarda en una vacuola. Y se va haciendo muy ácida esa vacuola, hasta el pH de 4, hasta que frena por la acidez el proceso de incorporación. ¿Estamos de acuerdo? De día, la planta entonces, ¿qué hace? Cierra los estomas para no deshidratarse. Descarboxilación del malato, las estomas cerradas impiden la entrada de dióxido de carbono y pérdida de agua.
Cierran, pero el dióxido de carbono ya no puede entrar más. Entonces, ¿qué hace? Descarboxilación del malato almacenado durante la noche. Entonces, a la noche, de día libera el malato, por la enzima málica libera dióxido de carbono y ácido pirúvico, y el dióxido de carbono va al ciclo de carbón-mención y fotosintetiza. De día, con la luz. ¿Se dan cuenta? Entonces es como si hubiese como un proceso de planta de carbono 4, pero no diferido en el espacio, sino en el tiempo. No es en dos tipos celulares, en el mismo tipo celular, pero en el tiempo. Esto es un metabolismo bueno, lo tendrán que saber nosotros, ustedes no, pero que no se mezcle una planta crasulácea con una planta tropical de carbono 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos a razonar esto y después lo dejo copiar. Y ya estaríamos cerrando. Planta de carbono 3, planta de carbono 4 y plantas K. ¿Quién es el primer aceptor del dióxido de carbono? Planta de carbono 3. ¿A quién fija el dióxido de carbono? Ribulosa. Muy bien. ¿Y la planta de carbono 4? También. No, es el producto de fijación. Entonces, aceptor del dióxido de carbono. ¿Cómo? Fosfonalpiruvato. ¿Y las CAM? También. ¿Bien? Fijación del dióxido de carbono. ¿Quién lo fija? Acá. La rubisco. ¿Y acá? Fosfonalpiruvato. Carboxilasa. Es un mismo proceso. Las plantas de carbono 4 son dos procesos en el espacio y las CAM son dos procesos en el tiempo. Por lo que vimos recién, por los quienes lo fijan y dónde se produce. La fijación, este es un mismo proceso. Estos dos procesos en el espacio y dos procesos en el tiempo. ¿Hay fotorrespiración en la planta de carbono 3? ¿En la de carbono 4? Sí, pero menos. Mínima. Y en este va a ser baja también. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser baja también, porque va a estar los sistemas cerrados. Pero no tan buena como los que tienen tejidos profundos. La tasa de crecimiento acá es Baja. normal. Planta de carbono 4, cactus, lento, muy bien. Tiene lo que tarda un cactus en crecer, porque va a trabajar únicamente con lo que reservó durante la noche. No va a tener todo el proceso fotosintético continuo. Cuando lo que pudo acumular, después lo utiliza. Igual lo que me interesa es esto que sepa diferenciar que son las plantas forrajeras. Pérdida de agua, las plantas de carbono 3 tienen. Sí. La de carbono 4, sí, porque las toman la aula. ¿Y estas? Bien. Clima de la planta de carbono 3. Templado. 4. Tropical. Cam. Árido. Perfecto. Bien así. ¡Qué joya! Más oscuridad. A un clima templado. No porque el metabolismo que tiene es así. En todo caso, pues será menos estrés hídrico. Al revés, hay que tener mucho cuidado. Vieron que lo más común es que la gente riega los cactus, tiene todo junto y los riega todo y también matar. Porque, bueno, al contrario, hacen tanto exceso, porque ellos están adaptados a reservar agua. Y si le haces exceso de agua, se mueren por exceso de agua. Pero, porque no es natural, no están preparados para eso. Entonces hay que tenerlos aparte, los arenosos, que se rieguen cada 15 días.
poquito, porque esto puede parecer así, tienen la capacidad de retener el agua, fisiológicamente lo pueden hacer. La gente enseña que un amigo le da mucha lástima, le da la última y le tira, ¿no es cierto? Y lo termina matando. Pero no es fisiológico para ellos. Ellos necesitan muy poca agua. Bueno, entonces hemos llegado al final. Vamos a hacer un mini resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Entonces, a partir del agua que absorben los vegetales, este agua va a ser dador de electrones en el proceso fotosintético y por efecto de la luz se va a liberar oxígeno, que es una molécula de descarte para los vegetales. El objetivo de la etapa lumínica es la producción de ATP y NADPH. El ATP y NADPH va a ser utilizada en la etapa oscura o fotoindependiente. ¿Para qué? Para poder fijar el dióxido de carbono y a través del dióxido de carbono producir en la etapa, por fotosíntesis los compuestos de macromoléculas, como la celulosa estructural, el almidón de reserva, ¿no es cierto?, para la noche, y la sacarosa de exportación. ¿Para qué? Para que lo utilicen las partes del vegetal, como los troncos y las raíces, que no son fotosintéticos. ¿Con qué objetivo? Obtener energía, principalmente, crecimiento, porque también las raíces y los troncos de producción crecen y eso necesitan celulosa, y si no, como reserva energética. De hecho, hay reservas energéticas en los troncos, en las raíces, por ejemplo, las papas, las batatas, son tallos modificados, la zanahoria, que son raíces modificadas, con capacidad de reserva energética, por eso son tan grandes, ¿de acuerdo? Y también esta sacarosa puede ir al fruto. ¿Con qué objetivo? En el fruto, producción de almidón. De hecho, ya verán cuando vieron rumiante que el grano es rico en almidón. De acá se saca entonces la panificadora y todo lo que es pastas y panes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el grano cuando caiga a la tierra, la primera energía lo va a sacar el almidón para producir las raíces, empezar a tomar agua, sacar las primeras hojitas y convertir el metabolismo fotosintético. ¿Está bien? El grano saca la energía de la amilolisis, cuando hicieron la germinación, no sé, del maíz o del poroto, cuando están en la primaria, saca la energía de la amilolisis, la degradación de ese almidón, que se va consumiendo, saca la raíz, forma la primera hoja y pasa al metabolismo fotosintético. ¿Estamos de acuerdo? O si no, pueden ser triacilglicéridos, reservarse como triacilglicéridos, en cuáles, en las oleaginosas, el girasol, el maní, ¿no es cierto? Son oleaginosas. Y si no, proteínas, ¿en cuáles? En las legumbres, en la soja, en el garbanzo, en el porotos, lentejas, ¿estamos de acuerdo? Depende del grano, del tipo de grano, del fruto, más que decir, del grano del fruto que tenga cada vegetal. ¿Entendió? Además de este proceso sintético, está la posibilidad del proceso fotorrespiración, donde también se capta oxígeno y se libera dióxido de carbono. Entonces el proceso sintético es menos eficiente. O sea que además del proceso de fotosíntesis, la planta tiene el proceso de fotorrespiración. Esto se produce en las plantas de carbono 3. Sin embargo, hay plantas como de los climas tropicales, donde han evolucionado y donde no tienen este proceso dual de fotosíntesis y fotorrespiración, adaptados a los climas templados, donde tienen únicamente las plantas de carbono 4, donde únicamente tienen un metabolismo fotosintético prácticamente puro. ¿Entendió? Bueno, con esto entonces hemos llegado al final de la cursada.
La verdad que ha sido un gusto tenerlos como alumnos. Transmito el saludo de todos los jefes de trabajos prácticos y ayudantes de primera, que han trabajado muy bien con todos ustedes. El resultado de los parciales son en general muy buenos, una buena proporción de gente aprobada en la comisión. Espero que, bueno, que todos, tanto yo, el doctor David principalmente, que fue el encargado de todos los teóricos en este segundo cuatrimestre y sus respectivos docentes, les hayamos servido y les hayamos podido transmitir los conceptos de metabolismo. Creo que si ustedes hacen una retrospección al primer día de clase, con qué conceptos entraban de que era un metabolismo. Uno dice, la gente popular yo tengo el metabolismo alto, el metabolismo bajo, yo engordo porque tengo el metabolismo lento, y todas esas cosas. Es mucho más allá, eso no es metabolismo, es esto, es lo que ustedes ya se han apropiado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado y ya saben dónde encontrarnos para lo que necesiten tanto de la materia como de la carrera. Así que mucha suerte, chicos, con su carrera. Para lo que necesiten, ya saben que nos ponen. Saludos. Esperemos dentro de poquito, unos años, nos cruzamos como colegas. Poquito.